presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Punto de Encuentro, esta serie donde estamos viendo los principios del reino de los cielos para vivir o disfrutar de relaciones saludables. Son entonces principios de vida que podemos aplicar en todos los aconteceres de nuestra vida, con todas las relaciones que tengamos, relaciones familiares, con amigos, con compañeros, en el trabajo, en la escuela. Esos principios de reino para relaciones saludables nos aseguran que estaremos viviendo y haciendo la voluntad de Dios y que al vivirlos, al experimentarlos, al ponerlos en práctica, estaremos aparentemente y aún sin darnos cuenta estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Establecer el reino de los cielos en la tierra no es cuestión de palabras, no es cuestión sencillamente de dar enseñanzas o prédicas, es cuestión de vivir en el día a día lo que el Señor dice. Y de eso se tratan estos principios de reino para relaciones saludables. Así que bienvenidos a este principio. Hoy vamos a hablar de el orden. El orden. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14:20, pero háganlo todo de manera correcta y ordenada. ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el significado del orden? Según el diccionario, es la organización y disposición armoniosa de las cosas. O sea, orden es la organización y disposición armoniosa de las cosas. Es la disposición regular de las cosas entre sí, en el espacio o en el tiempo. La palabra orden engloba y reconoce una función y un diseño previo. La disposición de las cosas son ordenadas o desordenadas dependiendo de la medida que cumpla con la función para el cual fueron creadas. O sea, Dios creó todo con un propósito para algo. Cuando se usa, se vive, se ejecuta cada cosa conforme a ese diseño, conforme a ese propósito, conforme a ese plan, entonces estaremos diciendo que vivimos en orden. El objetivo principal de Satanás, del enemigo, es violar y poder cambiar ese orden. De esa manera, al desordenar las cosas, lo que está pervirtiendo o dañando es el diseño original de Dios. Parafraseando, más bien resumiendo todo esto, lo que quiero decir es que orden es vivir conforme a como Dios diseñó todas las cosas. Y por contraposición, desorden es vivir haciendo las cosas de una manera que seguramente no es la que Dios dijo, tal vez porque no sabemos cómo Dios lo dijo o por desobediencia y aún sabiéndolo, no lo queremos hacer de la manera que Él lo creó. En cada área de nuestras vidas hay que vivir en orden, porque cuando no se vive en orden, entonces hay confusión, hay perversión, hay caos, hay destrucción. El orden es el requisito esencial para que haya bendición. Sin orden no hay bendición. Hay cosas que nos permiten a nosotros darnos cuenta de cómo estamos siendo o cómo estamos manejando o administrando, porque el orden es una característica de una buena administración. Hay dos cosas fundamentales en las que podemos mirar así a vuelo de pájaro si somos o no ordenados. Una de ellas es en el manejo del tiempo y la otra es en el manejo de nuestro dinero. Cómo manejes el tiempo determina mucho de tu orden. Cuando vamos resolviendo en el día a día cada cosa que sucede, cada cosa que viene, tenemos que irla resolviendo, pues hay caos, hay angustia y afán, hay ansiedad, hay muchas cosas que no son la herencia de Dios para sus hijos. ¿Por qué? Porque si tuviésemos ordenadamente nuestro tiempo distribuido, manejando prioridades, como lo vamos a ver más adelante, entonces eso determinaría que podamos aprovechar muy bien, administrar muy bien nuestro tiempo, que no es otra cosa más que nuestra vida. Tiempo es nuestra vida. Y de la misma manera el dinero. El dinero es de Dios. El oro y la plata le pertenecen a Dios. No está mal tener dinero. Lo que está mal es amar más al dinero que a Dios. Pero además todo, absolutamente todo se mueve en el planeta Tierra con dinero. De manera que Dios quiere que nosotros tengamos dinero. Pero no podemos tener más dinero si no administramos bien
o no, o sea, ordenadamente lo poco que tenemos. La Biblia es clara cuando dice que si eres fiel en lo poco, o sea, fiel, ordenado, manejándolo como Dios dice, con fidelidad a su palabra, entonces Él te pondrá en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Si eres fiel y manejas ordenadamente las cosas pequeñas, Él te pondrá a manejar ordenadamente y fielmente las cosas grandes. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de qué es lo que Él requiere o cómo requiere Él el orden. Primero, Él requiere que seamos ordenados ante Él mismo. Acompáñeme en sus Biblias a Efesios 4:15. Dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Orden es vivir bajo el gobierno, bajo la autoridad y bajo los parámetros establecidos. Entonces el Señor nos llama a vivir bajo la cabeza. Nosotros somos conocidos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia vive bajo el gobierno de la cabeza. Así que el mayor y más grande de los órdenes los establece Dios a través de su palabra infalible. Entonces lo primero que estamos llamados a hacer es ordenados respecto y conforme a Dios, a su autoridad. Luego, el segundo nivel en que debemos ser ordenados, sujetos, buenos administradores de nuestro carácter, de nuestras acciones, de nuestro tiempo, de todo, de nuestro dinero, es ser ordenados ante nuestros padres. Miremos lo que dice Gálatas 4, verso 1 y 2. Dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquiera de los esclavos de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. En la historia bíblica, en el recuento bíblico, la herencia se daba en vida, pero no era ese concepto de herencia que tenemos nosotros de que si nos dan la herencia, entonces nos vamos por nuestro lado y nos la gastamos y es nuestra y no. No, no, no. En el concepto bíblico, la familia crecía en un orden tan perfecto que se enseñaba y se preparaba a los hijos para que fuesen buenos, excelentes administradores de la fortuna, de los negocios, de los bienes de la familia. Entonces, cuando el hijo llegaba a una mayoría de edad, alrededor de los 30 años, se le entregaba la herencia, lo cual no quiere decir, mira, toma, esto es tuyo y vete, sino que se le daba a administrar ordenadamente lo que era de la familia con el objetivo de que lo hiciera crecer. De esa manera, las familias crecían y en influencia, en poder, en autoridad, en posesión de tierra, en gobierno. Ese es el plan de Dios. Entonces, para poder hacer eso con esa perspectiva, a los hijos desde pequeños hay que enseñarles orden. Hay que hacerles ordenados en su vida y hay que hacerles que respeten la autoridad de los padres para que entonces ellos puedan crecer en orden, en gobierno, en administración y puedan entonces ser buenos administradores y de esa manera extender su influencia, extender la posesión de tierra, extender el dominio. No podemos, eso sí, enseñar orden si nosotros no somos ordenados. Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, mantén arreglado tu cuarto si él va y mira el mío y es un desastre. Haz algo con tu tiempo cuando me vea a mí desperdiciando el mío. O administra bien tu dinero, no uses abusivamente o descuidadamente tu tarjeta de crédito cuando ve que la mía está al tope y no hay con qué cubrirla. De manera que el orden tiene que empezar por establecerse primero delante de Dios y luego enseñándoselo a los hijos. De esa manera los hijos tienen la obligación de ser ordenados ante sus padres. También estamos llamados a ser ordenados ante nuestra conciencia. Salmos 119, verso 133 dice, guíame como lo has prometido. Yo quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten ni me dejes caer en la maldad. Nuestra conciencia a través del Espíritu Santo nos va a informar si nuestros pensamientos y nuestras acciones están conforme a la voluntad y a la verdad de Dios. No hay manera de que uno diga, no, es que yo estoy haciendo esto incorrectamente, pero a mí nunca se me pasó por la mente que esto podía estar mal o que no debería hacerse así. Nunca. Siempre habrá esa voz en nuestra conciencia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando, diciéndonos si estamos o no haciendo las cosas bien.
La conciencia actúa como un catalizador entre las decisiones y las acciones que emprendemos para que de esa manera el Espíritu Santo nos pueda manifestar si realmente es correcto lo que hemos decidido efectuar. O sea, cuando tú piensas hacer algo y antes de ejecutarlo, hay esa voz en ti, ese Espíritu Santo que te está diciendo, hazlo o no lo hagas. Hay esa voz que te está diciendo, tu conciencia te está llamando al orden, diciendo, óyeme, eso no es así, estás haciéndolo fuera del orden, fuera de lo establecido, fuera de lo que Dios dice. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros. No hay manera de que no suceda y eso es tal vez una mentira que nosotros nos queremos creer, de que si yo hubiera pensado, claro que lo has pensado, claro que esa voz está ahí, claro que tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto, claro que lo sabes. La cuestión es si decidimos obedecer o no. Entonces estamos llamados a ser ordenados ante nuestra conciencia. También nos llama el Señor al orden ante nuestros maestros y ante nuestros ancianos. Miren lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, la primera parte del verso 13, dice: para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades. Para que nadie hable mal, obedezcan a todas las autoridades. Y la Biblia está llena de pasajes en donde nos llama a obedecer, a honrar a nuestros padres, a nuestros maestros, a los ancianos, a las personas en autoridad, a los líderes de la iglesia. Dios requiere orden en el aprendizaje y para ello ha dispuesto su manto de autoridad en aquellos que Él ha elegido. La idea por la cual Dios elige y constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ancianos, líderes en las congregaciones, es para mantener el orden, para poder inculcar el orden, para poder capacitar al pueblo de Dios para que viva y sirva en orden. No importa que nosotros tengamos muchos dones, muchos talentos, muchos recursos, muchas cosas para dar, pero si no se hacen ordenadamente, si no se hacen bajo una estructura de autoridad, serán sencillamente como fuegos pirotécnicos que se disparan y no pasa nada. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta vivir bajo una organización, yo prefiero, por ejemplo, ir y comprar una ropa o una comida e ir y llevársela a una persona y que esa persona pues lo reciba y lo tenga directamente. Y suena bien, pero la verdad es que un plato de comida o una prenda de ropa no le cambia la vida a nadie. Sencillamente va a ser un momento lo que sucede. Pero si eso se hace ordenadamente, bajo una autoridad, con una visión, con un propósito establecido, con un seguimiento, entonces ahí sí va a ser productivo. Y como lo hace el cuerpo de Cristo, quien sale exaltado es Cristo. Cuando lo hacemos a título individual, por bien que se vea, finalmente salimos exaltados somos nosotros. Por eso el Señor nos llama a vivir bajo autoridad, de las autoridades establecidas por Él. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. NA Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en NA Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en NA Online TV. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. También tenemos y estamos llamados a ser ordenados o mantener el orden frente a las autoridades civiles o gubernamentales. Como decía Primera de Pedro 2:13, que para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades, también a las del gobierno. Dice, obedezcan al emperador, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan al gobierno. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le preguntaron, eh, Jesús, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y él dijo, denle al gobierno o al César en ese caso lo que es del César, al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios y está para ejecutar justicia. Entonces y el Señor nos llama a vivir en orden correcto
bajo las autoridades establecidas, las autoridades gubernamentales. Esa sumisión es un término militar que implica alinearse voluntariamente bajo el orden de autoridad. Alinearse voluntariamente en orden bajo la autoridad. Así que estamos llamados a vivir en el orden correcto con las autoridades civiles y gubernamentales. También tenemos que vivir en orden ante nuestros patrones. El orden incrementará la eficiencia y la productividad, lo cual no solo agradará a tu patrón, sino agradará a Dios. La Biblia nos enseña que no trabajemos como para los ojos del hombre, sino para los ojos de Dios. De Él es que esperamos nosotros una promoción, una recompensa. Tal vez tu jefe no lo ve, pero si tú eres ordenado, haciendo y viviendo conforme a lo que Dios dice, Dios sí lo ve y Él va a provocar que así sea de donde estés por allá escondido. Él va a sacarte y ponerte al frente, ponerte en la cabeza, no dejarte en la cola. Un ejemplo de esto es la vida del rey David. Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a la casa de un hombre, Isaí, a escoger el que iba a ser el rey de Israel. Y este profeta fue y habló con el papá, con Isaí, y le dijo, mira, Dios ha decidido que uno de tus hijos sea el rey. Y entonces Isaí mandó llamar a sus hijos, pero no llamó a David. ¿Por qué? Porque era el menor, porque no le vio cualidades, porque no pensó. Y el pobre David estaba por allá cuidando ovejas donde nadie se daba cuenta, pero Dios había visto su fidelidad para cuidar ese rebaño. Dios lo había visto su fidelidad para con su padre. Dios había visto la fidelidad para con sus hermanos. Entonces, aunque ni siquiera el papá consideró valioso ni siquiera llamarlo para que el profeta lo viera, Dios a través del profeta Samuel dijo, no es este hermano, no es este otro, no es este otro, debe haber otro. Cualquiera diría, no, pero pobre David, nadie lo ve, ¿para qué se iba a portar bien por allá solo en un desierto cuidando ovejas? Pues porque Dios estaba viendo y Dios fue quien lo promocionó y lo puso como rey de Israel. Dice la palabra de Dios que a los miembros de la iglesia que son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. Eso dice Tito, capítulo 2, verso 9. Cuando se habla aquí de esclavos, básicamente es la analogía o esa palabra esclavos en ese tiempo aplica a lo que ahora son empleados. Entonces, a aquellos miembros de la iglesia que son empleados, diles que obedezcan siempre a sus jefes y que sean amables y que no vivan discutiendo todo el tiempo lo que sus jefes dicen. De nuevo, porque la promoción viene de Dios. Ahora, ¿cómo se descubre y cómo se realiza el propósito de la vida, el propósito de Dios con tu vida por medio del orden? Dios es un Dios de orden y eso se observa en cada área de su creación. Si ustedes recuerdan, capítulo 1 de Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, por ende, sin ningún propósito. Pero Dios aparece en escena, el Espíritu de Dios se mueve allí y empieza a poner orden, empieza a separar. Lo primero es las tinieblas de la luz, pone un orden, aquí es lo de la luz, aquí son las tinieblas. Pone orden también entre las aguas que estaban arriba, las aguas que estaban abajo. Ordena lo seco de lo mojado, ordena. Pone tanto orden primero y luego empieza a bendecir y a declarar vida y vida abundante. Dice que después le dijo a las aguas, una vez que había ordenado dónde estaban las aguas, dónde no estaban, ordenó y le dijo, aguas produzcan seres vivientes. Dice que los produjeron por millares, con abundancia. Luego le dijo a la tierra, produzcan seres vivientes y se produjeron cualquier cantidad de seres vivientes. Y así, Dios nunca va a bendecir algo si no se ordena primero. Y ahí tenemos que entender esas características de Dios. A veces nosotros estamos orando y clamando y pidiendo a Dios por una respuesta, por lo menos en lo económico. Señor, bendíceme o ayúdame o provéeme. O incluso no por nosotros, estamos orando tal vez por un hermano pidiendo, Señor, ayúdalo, bendícelo, provéele. Y de pronto se queda sin empleo. Y uno dice, pero Señor, yo estaba orando para que le ayudaras y ahora peor. Al menos antes tenía un poquito, ahora no tiene nada. Y la respuesta a veces no la entendemos porque nosotros pensamos con nuestra mente, pero en la mente de Dios es diferente. Él dice, ok, yo lo quiero bendecir respondiendo a tu oración, pero para poderlo bendecir tengo que enseñarle orden. Y si para enseñarle a administrar tengo que quitarle lo poco que tiene, se lo tengo que quitar. Esa es la manera de obrar de Dios. Nosotros le pedimos y le pedimos a Dios, pero no entendemos
que Dios quiere primero ordenar las áreas de nuestra vida y luego entonces sí bendecirlas. Y eso aplica a cualquier petición. Oramos por nuestros hijos y a veces vemos que la crisis empeora. ¿Por qué? Porque a veces tiene que llegar a un punto de quiebre donde ese hijo decida que necesita poner en orden su vida ante Dios, ante sus padres, ante sus maestros, ante sus líderes, ante las autoridades. Y entonces ahí empieza la bendición. Sin orden no hay bendición. Y miremos el universo, todo lo que Dios creó. Hay orden en las estrellas. Una sola estrella que se saliera del orden acabaría con el universo entero. Esas explosiones, una estrella estrellándose contra la otra, los planetas. Hay orden en las estaciones del año. Se puede prever, va a venir el invierno ya. Uno ya sabe cuando empieza a caerse en las hojas de los árboles y el invierno está por llegar. Hay orden en la naturaleza, en los animales, incluso en los sistemas tan complejos con los que nuestro cuerpo funciona. Allí hay orden. Así que si queremos realmente tener una comunión plena con el Señor, si queremos realmente vivir en unidad con Él, ser parte de su plan, vivir bajo la bendición, disfrutar de toda la herencia y los recursos que Él tiene para nosotros, tenemos que primero entender cómo funcionamos nosotros, cómo funcionan nuestras vidas. Al reconocer nuestro lugar en la historia, entonces podremos organizar nuestras prioridades y tomar decisiones sabias en cuanto a la manera de usar el tiempo, el dinero y los esfuerzos. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro lugar dentro de todo este plan y dentro de este tiempo y esta generación que vivimos, se desperdicia todo. El dinero pensamos que es para gastarlo como sea, el tiempo, los esfuerzos, pero cuando entendemos claramente nuestro plan y propósito, allí Dios obra. Colosenses 2:5 nos dice, porque aunque no estoy con ustedes, hablando el apóstol Pablo, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. ¿Cómo ser entonces ordenados ante Dios? Primero, establece el orden en tu propia vida. Proponte tener un tiempo de lectura bíblica y de oración, pero ordenadamente. O sea, voy a leer la Biblia, pero la voy a leer en orden. Es decir, si voy a leer los evangelios en orden. Y es más, voy a tener un orden de tiempo para leerlo. Voy a tener un tiempo de oración en las mañanas, en las noches, la hora que tú escojas, pero en orden, no si te quedas, si sobras, si tienes una necesidad. Honra el diseño de Dios en las divisiones del tiempo. O sea, Dios tiene una estación para cada cosa. No es lo mismo cuando estás recién casado que cuando tienes un hijo recién nacido, que cuando eres soltero, que cuando... para todo hay un diseño y Dios tiene un diseño para todo. Y de eso se trata la palabra de Dios y los discipulados, de que tú logres conocer el diseño de Dios y entonces vivir conforme a ese diseño. Establece hábitos en tu alimentación. Comer desaforadamente daña nuestra salud y no nos permite tener dominio propio. Por eso el ayuno tiene que ver con la comida, porque es tal vez una de las áreas en las que nosotros nos dejamos dominar más por nuestra carne, por nuestros deseos. Y cuando decimos, no, hoy vamos a comer o de hoy en adelante vamos a comer como Dios dice y no lo que tú quieras. Establecer hábitos en los en nuestros hábitos de limpieza. En el orden de nuestro cuarto, en el orden de nuestro baño, en el orden de nuestro carro, que haya, que se vea la excelencia en todo. No se te olvide que el orden trae bendición. Ahora, ese orden tiene que ser equilibrado con flexibilidad. No tiene que ser una caja de fuerza, una camisa de fuerza que si no es así y se salió algo del orden, no, tiene que ser algo flexible y tenemos que ir siendo amables y pudiendo manejar las cosas y no poner un orden tan estricto que la gente no pueda ni disfrutar de su vida. Tiene que ser productivo. Realmente la característica de que Dios está envuelto en algo es que produce fruto, de que hay productividad. Hay gente que es tan organizada y se la pasan organizando los archivos, el closet, y organice y organice y organice. Y está todo muy organizado, pero no produce nada. Entonces tiene que haber fruto. No podemos llenarnos solamente de normas sin que haya producción. Con hospitalidad. Tenemos que ser hospitalarios, recibir personas en nuestra casa, en nuestra iglesia, ser amables, usar los recursos que Dios nos da para el bien de otros. Pero tenemos que poner orden.
Pongo un ejemplo. Si tú tienes invitados en tu casa, gente que vino a quedarse porque tú abriste tu casa, pues mantén el orden. Por ejemplo, tal vez en la casa de los que nos están visitando, ellos suelen comer en los cuartos, pero si en tu casa no es así, tú les dices, miren, por favor, nosotros en esta casa comemos en el comedor o máximo en la cocina, pero no llevamos la comida a los cuartos. No dormimos o no nos acostamos en los muebles, cosas así. Y por encima de todo, con amor genuino. Tenemos que mirar que el orden tiene que ser para mejorar las relaciones, para vivir más amablemente. Así que hagámoslo todo con amor. Dios es amor, pero también es un Dios de orden. Te bendigo. Espero que este principio de vida traiga completa bendición a ti, que hayas entendido lo esencial, y es que sin orden no hay bendición. Para que tú recibas la bendición de Dios, necesitas ser ordenado en todo. Empieza por ti mismo, hazlo con flexibilidad, con mucho amor, con los demás, y vas a ver cómo tu vida es completamente transformada. Te bendigo. Esto es Punto de Encuentro. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca.